Psicolingüística. ¿Qué es? Es la rama de la psicología que estudia la adquisición del lenguaje en la especie humana, además de los mecanismos cognitivos que intervienen en el proceso de la información lingüística. Este término fue acuñado por Jacob Robert Cantor en 1936. Posteriormente sería un término frecuente utilizado en la Universidad de Indiana, donde él trabajaba, y así formar parte en 1946 del estudio interdisciplinario entre la psicología y la lingüística. Al hablar de psicolingüística, se deben tomar dos aspectos claves: el proceso de razonamiento lingüístico y las categorías del proceso. Del primero nacen dos sistemas, el bottom-up y el top-down, de abajo para arriba y de arriba para abajo correspondientemente. Este proceso se da con la representación del significado, procesos semánticos, pragmáticos, sintácticos, léxicos, perspectivos y finaliza con los estímulos. En cuanto a categorías del proceso lingüístico, esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana, mediante el uso del lenguaje, sea este el que sea, oral, escrito, etc. A grandes rasgos, los procesos lingüísticos más estudiados pueden dividirse en dos categorías, uno llamado codificación y decodificación. Comenzando por los primeros, aquí se analizarían los procesos que hacen posible que seamos capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas, partiendo del vocabulario y de las estructuras gramaticales. En la decodificación consiste en que el receptor convierta los signos que le llegan en un mensaje. De esta forma, los signos son asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. Por ejemplo, el receptor recibe del emisor los siguientes signos fonéticos: el sonido O, el sonido L y el sonido A, que suenan distinto a lo que se escribe. Pero, ¿quiénes propusieron todas estas reglas y características? Surgen tres nombres esenciales. El primero, Barros Skinner, quien fue el padre del conductismo, adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos operantes, respuestas que son verbales e intraverbales de manera secundaria. El segundo hombre a cargo fue George Miller, psicólogo cognitivo que, además de realizar investigaciones sobre la memoria, también se interesó por otras áreas de la psicología. Su primer libro, Lenguaje y Comunicación, publicado en el año 1951, es ampliamente considerado como el trabajo fundamental de la psicolingüística, el estudio de cómo las personas aprenden, usan e inventan el lenguaje, considerado a día de hoy el pionero de la psicología cognitiva. Y por último, Noam Chomsky, lingüista que propuso la teoría del desarrollo del lenguaje, la cual, según las investigaciones, los niños nacen con una capacidad innata para el habla, son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas gracias a la teoría de la gramática universal. Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen una característica común en su estructura. Tras los postulados de estos autores, existen tres cuestiones que suplementan el estudio de la lingüística: adquisición, cómo se aprende la lengua, cómo adquieren la lengua materna los niños; comprensión, cómo comprenden las personas el lenguaje hablado y escrito, cómo se determinan los significados de las palabras; producción del habla, aprender sobre la posible naturaleza del proceso de producción lingüística, cómo producen el lenguaje las personas. Tras los postulados de estos autores, existen tres cuestiones que suplementan el estudio de la lingüística: adquisición, cómo se aprende la lengua, cómo adquieren la lengua materna los niños; comprensión, cómo comprenden las personas el lenguaje hablado y escrito, cómo se determinan los significados de las palabras; producción del habla, aprender sobre la posible naturaleza del proceso de producción lingüística, cómo producen el lenguaje las personas. El lenguaje animal. Las señales sonoras que emiten los animales se transmiten fácilmente por la vegetación de su hábitat, de la niebla, de la oscuridad o incluso del agua. Cada especie de ave tiene un canto diferente, y la variedad y complejidad de sus cantos demuestra que tienen el sentido del oído muy desarrollado. Aves nocturnas como las lechuzas y el currucutú tienen un oído tan afinado que pueden detectar el mínimo movimiento que hace un ratón en la oscuridad y cazarlo fácilmente. Los insectos frotan una parte
del cuerpo con otra, por lo general alas y patas, y producen vibraciones y sonidos con diferentes ritmos e intensidades que les permiten emitir variedad de mensajes. Más de 10.000 especies de insectos utilizan el canto o las vibraciones para llamar y atraer sexualmente a su pareja. Existe un tipo de sonido por cada animal que entre especies es totalmente reconocible. El lenguaje humano. El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que la separan. ¿Cómo se da el lenguaje humano? Existe un campo de la neuropsicología que se encarga de estudiar la computación cerebral del lenguaje humano. Las principales áreas del cerebro que se encargan de procesar el lenguaje, las cuales son las áreas corticales del hemisferio izquierdo del cerebro, el área del lenguaje hablado, área de Broca o número 44, hemisferio dominante, área de comprensión del lenguaje hablado, área de Wernicke correspondiente a las áreas de Brodmann número 21, 22, 39 y 42. Sin embargo, aunque normalmente el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, esto se debe solo por la estructura física que compone el lenguaje y no porque el lenguaje en sí les sea propio. En algunos casos, se requiere el uso de los dos hemisferios cerebrales por igual. El área de Wernicke y Broca. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte de la circunvolución superior al lóbulo temporal. El área de Broca. Esta área proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Está situada en la corteza prefrontal postlateral, en parte en el área premotora. Es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra e incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al Centro para la Comprensión del Lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal. El lenguaje de los animales. El lenguaje animal se basa en el uso de señales visuales, sonoras y olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc. La comunicación animal depende del contexto del estímulo. Bonobos o chimpancés enanos muestran talentos comunicativos extraordinarios. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 1. Etapa sensora-motor. Esto se da cuando el niño conoce sus habilidades cognitivas y comienza a armar. 2. Etapa preoperacional. El niño todavía no conoce el significado del yo y se va centrando en los demás y en sí mismo. 3. Operaciones concretas. El niño ya puede terminar de realizar unas tareas o mandados que se le han asignado. 4. Operaciones formales. Estos conducen al inicio del desarrollo temprano y una mayor cognición cerebral. Y por último, procesos cognitivos. Este empieza por la sensación, la cual es cuando el ser humano adquiere un estímulo en alguno de sus 5 sentidos. Le sigue la percepción cuando ya tiene experiencia en ese estímulo,
la memoria almacenando el estímulo, la percepción y la sensación sobre el mismo, el pensamiento se centra en ese estímulo y la imaginación recrea todos los pasos anteriores para formar un nuevo ciclo de reorganización.